buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir a lo que dijo Washington es, le voy a aclarar algo. No soy licenciado en genética humana. Ese título no lo tengo, por las dudas. No vamos a hablar de ese tema. Y la otra cosa, si ustedes no tienen inconveniente, voy a dedicar la charla a una persona que me trajo hace aproximadamente 11 o 12 años a este Rotary a hablar sobre el proyecto de ozono de la Fuerza Aérea. Un querido rotario que fue mi padrino en la Fuerza Aérea, y ustedes lo recordarán con cariño porque fue presidente de este Rotary, el teniente general Carlos Pache. Bien, como bien dijo Washington, vamos a hablar de este tema que allá se ve mejor que acá. Cambio climático, un aporte estratégico a una posible solución. Quiero aclararles que no lo vamos a solucionar, ¿está claro? Pero vamos a dar unas ideas, y por eso le decía a Washington antes de empezar que vean la foto penúltima y antepenúltima, que es la idea final. Pero como está el general Wins y fue director del CALEN, vamos a hablar un poco de estrategia. No tanto de estrategia militar, sino de estrategia. Bien. Perfecto. Vamos a citarnos en lo que necesitamos para ir al tema. Hablemos de clima, en primer lugar. Voy a plantear 3 definiciones y me voy a quedar con la última. Pendiente o inclinación de los rayos solares sobre la Tierra. ¿Puede ser? ¿Está bien? Segunda, el tiempo en un término medio, en un intervalo largo. También es probable. La última me gusta más. Es la variación de los factores meteorológicos de un punto geográfico en los últimos 40 años. Es el concepto más completo. Este esquema que vemos ahí lo hizo una alumna del CALEN y quiero explicarlo. Es un esquema que nos muestra 100 años para atrás, del 2009 hasta 1909. Y vemos que la ocurrencia de eventos extremos, como se menciona ahí, temperatura extrema, invierno más frío, granizadas, en los últimos 50 años se dan con mayor frecuencia. Eso va con el tercer concepto que vimos hace un ratito de clima. Quiere decir que estos eventos extremos se dan con frecuencia en los últimos 50 años. Claro, en los últimos 50 años tenemos más información, radio, televisión, internet, de todo tipo. Pero se dan, y se dan en el planeta. Esto prueba de que el cambio climático existe y lo tenemos arriba nuestro. Pero hablemos del clima del Uruguay. Según la clasificación de Köppen, que es un libro que leí hace muchísimos años, es un clima que se clasifica como SFA, clima templado, lluvioso, sin estaciones secas y en veranos muy calurosos. Bueno, yo ya les aviso que no estamos en un clima muy lluvioso, los veranos van a ser extremadamente calurosos y con más frecuencia vamos a ver tormentas severas y fuertes. Recuerdan, hace unos días en Melo pasó una tormenta muy fuerte, pero podríamos hacer otra charla de una cantidad de eventos climáticos de este tipo. Ahora vamos a hablar de estrategia. Los factores de la estrategia nacional son el psicosocial, político, económico, militar y científico-tecnológico. En este último vamos a ampliar. Vamos a hablar del subfactor medio ambiente, que es lo que nos interesa en esta charla. Factor clima. ¿Dónde se encuentra el factor clima? Está dentro del subfactor del medio ambiente. El factor científico-tecnológico está relacionado con las políticas de Estado. Y ellas son parte de los objetivos nacionales, o deberían de ser parte de los objetivos nacionales, y de la estrategia nacional. Un país que se sienta capacitado debe tener claras sus estrategias, sus objetivos nacionales. Estamos en año electoral. Lo ideal sería escuchar a un presidenciable que nos hable de ideas estratégicas para el próximo gobierno. Nos preguntamos, la estrategia y las políticas, ¿quién las produce? Los cambios climáticos, ¿quién los produce? Las dos preguntas nos llevan a la siguiente conclusión. El ser humano y las sociedades y sus estados o sus naciones. Eso produce parte de los cambios climáticos.
La naturaleza a lo largo de muchos años va cambiando por el efecto de la industrialización, como producto humano, antropogénico. O sea, vemos que la razón del cambio climático puede ser antropogénica, como lo dicen algunos colegas míos. Esta placa capaz que no se ve muy bien, entonces podríamos decir que el ser humano es responsable de los mayores eventos que están cambiando el planeta. El cambio climático, el calentamiento global del planeta, el efecto invernadero, el fenómeno a macroescala niña, niño y madre, y la disminución del ozono, que esa es la conferencia que di hace unos 12 años acá, la contaminación atmosférica, hidrosférica y litosférica. Si los seres humanos son responsables del aumento de los cambios de la temperatura del planeta, entonces analicemos cada uno de los fenómenos climáticos que acabamos de ver. Vamos a empezar por el cambio climático. Algunas placas, podríamos poner un montón de placas, pero solamente algunas. El gráfico a la derecha nos muestra un gráfico del IPCC, que es el lugar de la institución de la de la Organización Meteorológica Mundial, que se dedica al estudio específico del cambio climático. Y ahí vemos que los gráficos de los valores de temperatura suben rápidamente hacia el 2100. Quédense tranquilos, que nosotros no lo vamos a ver, pero sí va a afectar a nuestros nietos posiblemente. Y el otro, las fotos, Grillo no me va a dejar mentir, el cambio climático, cómo se nota en la Antártida. Claramente, las fotos son viejas, pero sí se nota que los desprendimientos de hielo en la Antártida, en el Ártico, son reales. Y eso nos denota claramente el cambio climático. Este gráfico nos muestra el Ártico, continente, llamado continente o continente mar, o llamado mar, que hoy ya no está quebrado. Hay ríos. Los noruegos y los rusos cobran peaje por pasar por esos ríos. Ya no permiten pasar por abajo con los submarinos. Lo pasan por arriba con barcos. Eso quiere decir que hay un gran calentamiento. Bueno, voy a ser rápido en estos esquemas, pero el cambio climático, ¿cómo cambia el clima? Los modelos climáticos actuales pronostican que para el fines del siglo XXI el aumento de temperatura puede ser de 1.8 o de 4 grados. Eso es impresionante, el calor que se nos viene. Se prevé un nivel medio del mar que se elevará entre 28 y 43 centímetros para el 2100. La capa de nieve de las montañas ya está disminuyendo. El hielo en el mar disminuirá en el Ártico y en el Antártico, lo acabo de decir. Mayor frecuencia de episodios de calor extremo y de olas de calor y precipitaciones fuertes. Aumento de precipitaciones es muy probable en latitudes altas y disminución en la mayoría de las regiones subtropicales. Probable aumento de la intensidad de ciclones tropicales. Eso se va a ver acá. Calentamiento global. Los tres gráficos nos muestran un poco la temperatura global del planeta, más abajo los niveles del mar y más abajo la disminución de las nieves. Eso nos indica claramente que estamos ante un cambio climático. Bueno, habrá algún médico por acá y esto en uno de las tantas charlas del CALEN conseguí este gráfico que es la variación de un factor, por ejemplo la temperatura extrema, cómo provoca a la biometeorología, que es lo que estudia lo que nos pasa en el organismo. Estrés térmico, problemas cardíacos, alergia, asma, fenómenos meteorológicos. Esto tiene un marcador que no lo puedo hacer funcionar ahora. Fenómenos extremos meteorológicos, enfermedades de infecto de transmisión en el agua y en los alimentos, y eso es lo que nos vamos a ver en los próximos años. Enfermedades infecciosas de tratamiento de vectores, y todo eso tiene relación con el cambio climático. Efecto invernadero es la consecuencia del calentamiento de la radiación solar al reflejarse en el planeta y luego volverse a reflejar en la nubosidad y luego esta volver a la Tierra, o sea, producto del albedo, reflexión de los rayos solares en los elementos. ¿Y cómo se explica el efecto invernadero? Bueno, el rayo solar entra a la Tierra, llega hasta la superficie, rebota, vuelve hacia la nube, vuelve a rebotar y vuelve a rebotar varias veces, y eso nos provoca un calentamiento entre la nube y la Tierra.
Bueno, acá los voy a sorprender. Fenómeno a meso y macroescala de niño, niña y madre. Estoy seguro que ustedes han escuchado el fenómeno del niño o de la niña, pero ninguno ha escuchado el fenómeno de la madre. Es una teoría de un ingeniero agrónomo argentino y la vamos a comentar. La niña, sistema de circulación atmosférico a mesoescala, de calentamiento atmosférico oceánico, pacífico, corriente cálida más lluviosa, que afecta a las costas de Perú y Ecuador con lluvias a fines de diciembre. Por eso tiene relación con la llegada del niño Jesús. El niño, sistema de circulación atmosférico a mesoescala, de calentamiento atmosférico oceánico pacífico, corriente cálida, menos lluviosa, que afecta a las costas de Perú, Ecuador a fines de diciembre. Vean que el niño es más seco que la niña y esto llega a fines de diciembre. ¿Cuándo nos afecta a nosotros? A nosotros el fenómeno pasa por la cordillera de los Andes y cambia su concepto. Quiere decir que supóngase que este año viene niño, a nuestra latitud llega una niña, o sea, lluvioso. Pero ¿cuándo llega? Llega a fines de enero y hasta principios de abril. El fenómeno estos se empiezan a desarrollar a esta altura, agosto-septiembre, en Vietnam, en esa zona, y luego se transmiten a lo largo de la atmósfera. Y el último, el que seguro no conocen ustedes, es la madre, sistema de circulación atmosférica o de macroescala, de calentamiento atmosférico oceánico, pacífico, atlántico e índico, que afecta a latitudes de más o menos 25 grados ecuatoriales, desde América del Sur, Pacífico ecuatorial, hasta el África en las costas oceánicas índicas, con variaciones climáticas importantes desde octubre hasta agosto de los últimos 30 años. Por eso es un fenómeno mucho más grande que los anteriores niño y niña. Por eso se le dice efecto de la madre. La disminución del ozono. Yo hace 12 años vine a hablarle del proyecto Ozono, que es un trabajo que Grilo sabe muy bien, que hicimos varias veces en la Antártida. Y esto que les voy a mostrar es algunos ejemplos de la disminución del ozono, principalmente en la Antártida. Vemos lo que está en azul, es la capa de ozono cómo va variando en épocas de primavera, que es lo que se nos viene ahora. ¿Ah? Pero esto también se notó en la disminución del ozono en el hemisferio norte. En zonas de latitud 60 norte también se nota, en zonas como el norte del norte de Rusia o el norte de Canadá. Estos esquemas nos muestran diferentes formas del agujero del ozono. No me gusta hablar de agujero de ozono, pero vean algunos en donde la franja roja, que es el ozono, disminuye a valores casi mínimos. Durante casi 5 años, el estudio del ozono que hizo la Fuerza Aérea, teníamos registros. No sé ahora porque yo en este momento estoy desvinculado de ese proyecto. Contaminación atmosférica, hidrosférica y litosférica. Esto viene muy bien para el tema que estamos vinculados los uruguayos de las UPM. ¿Ah? Contaminación atmosférica. Son gases nocivos que respiramos normalmente y que afectan al medio ambiente. Contaminación hidrosférica. Es la contaminación del agua superficial y subacuática. Contaminación litosférica. Es la contaminación de la tierra. Bueno, en la contaminación atmosférica quise poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Beijing en la época de las Olimpiadas, cómo estaba la niebla que estaba cerrada, como una niebla que tuvimos hace unos días acá. El otro ejemplo es la planta de UPM. Vamos a ser sinceros, todo lo que hace el hombre contamina. ¿Está claro? Todo. ¿Quiere decir que la UPM también contamina? Sí, depende de cómo. Y aquí tenemos lo controlado. Y por último, la contaminación lumínica. Me salgo un poquito del tema. En el tema que tuvimos con los argentinos de las pasteras hace unos años atrás, lo único que comprobó la Corte de Justicia es la contaminación lumínica. Ya tenemos en Montevideo. Vivimos con esa afectación. ¿Cómo podemos impedirlo? Habría que convencer a los tomadores de decisión, políticos o gobierno, que disminuyan la producción de elementos contaminantes. Algunos trabajos estamos haciendo a nivel del país. Disminuir la producción industrial y energética del mundo entero. Eso es
prácticamente imposible. Aumentar la propaganda educacional a favor de las políticas ambientales. Eso se puede hacer, lo tenemos que hacer. Si estas tres propuestas se realizaran, la contaminación atmosférica, hidrosférica y litosférica estaría con nosotros 100 años más. La disminución de la producción de energía afectará la producción de alimentos mundiales y afectará a los seres vivos. Solución. Debemos tomar conciencia de que los cambios de clima son largos en el tiempo. Debemos prepararnos creando políticas e infraestructuras adecuadas de fuentes nuevas y renovables de energía que afecten lo menos posible al ambiente. Por ejemplo, el cambio de matriz energética. Debemos prevenir el posible daño con políticas proactivas. 1. Se debería emitir pronósticos y advertencias climáticas con más de 48 horas de antelación al fenómeno. 2. Conocimiento y educación de las posibles afectaciones a la población de escenarios sinópticos adversos, estudiando sus consecuencias. 3. Uso eficiente con responsabilidad de los recursos hídricos y energéticos. 4. Medidas de mitigación y adaptación de urbanizaciones que se podrían ver que son afectadas por inundaciones o elementos climáticos adversos. Esto es muy común, las poblaciones se ponen cercanas a los ríos y cuando viene la creciente de ríos se lleva hasta la casa. 5. Administrar mejor los recursos naturales, energía y alimentos, fundamental para nuestro país. 6. Fomentar las políticas educacionales en la conservación de especies fundamentales para la alimentación. En resumen, conciencia en la conservación del medio ambiente con políticas severas. Educación en los 3 niveles educacionales. Responsabilidad de los tomadores de decisión, políticos o gobernantes. Planificación estratégica de políticas estatales y continentales. Para eso está el Mercosur. Conclusión, para poder cambiar el futuro debemos pensar en función del clima, que ya está cambiando con implementación de nuevas fuentes de energía renovables para la mejor vida de los ciudadanos. Bueno, esto le va a gustar al amigo Grillo. Esta foto fue sacada en 1999, la saqué yo en la base 15 John de Corea. En el año 99 y en latitud 60 sur, los coreanos ya estaban investigando en energía solar. Hoy la base científica antártica Tía, decime si me equivoco, ya tiene paneles solares. Ya, ahora. ¿Sí? Pero en esa época estábamos en el 99 en la base 15 John. ¿Ah? Y lo último, otra solución. Les voy a dar una idea loca, me encantan las ideas locas y ustedes verán si se puede llevar a cabo. Uruguay tiene 1000 kilómetros de costa entre el Yui y Bella Unión. Si ponemos aerogeneradores o chacras solares cada 3 kilómetros, no podemos, pero no importa, en vez de 3, pónganle un poquito más. ¿Cuánta energía generamos para el beneficio del país? ¿Cuánto beneficio de energías renovables tendríamos? Aquellos de ustedes que hayan estado en Holanda, como está nuestro querido gobernador Rubén Gómez, ven que las chacras solares y los aerogeneradores están cerca de la costa. Dinamarca, por ejemplo, esa es la matriz energética que tiene. ¿Nosotros lo podemos hacer? Claro que sí, que lo podemos hacer. Claro, como todo en el Uruguay, falta inversores. ¿Ah? Bueno, señores, muchas gracias, espero que hayan entendido algo. Y si hay preguntas es porque alguna duda les quedó.